Será la segunda clase del contexto histórico de Purim y entender cómo Purim es una festividad que obviamente trasciende el tiempo en la que pasó. Nosotros sabemos que Purim es una fiesta eterna y Megilat Esther es un libro eterno para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el día de hoy voy a retomar el tema que estudiamos la clase pasada, que es un poco el repaso histórico. ¿Por qué estaban los judíos donde estaban? ¿Por quiénes fueron exiliados? ¿Quién los exilió? Quiere decir, esto es algo que en historia universal, historia judía, lo podemos entender. Vimos más o menos los tiempos. Vimos cómo se dividió Israel y Yehudá y cómo primero fueron exiliadas las 10 tribus, posteriormente Nebuchadnezzar exilió el reino de Yehudá. Nosotros nos llamamos Yehudim porque presumimos que todos somos de Yehudá, del reino de Yehudá, que era Yehudá, Benjamín y Coanim. Entonces, lo más probable es que estamos más acotados como pueblo de lo que pensamos. Y básicamente, la clase pasada, más o menos llegamos a un nivel de la historia donde vimos que había una línea de Babel que fue iniciada con Nebuchadnezzar y después sus descendientes, cómo cayó la línea babilónica con el rey Belshazzar, con la visión de la escritura en la pared, lo de que contamos que había una profecía que la historia, que el exilio de Israel iba a ser 70 años, y cuando llegaron los 70 años, este malvado monarca estaba celebrando que los judíos no se habían podido levantar. Ahora, todo lo que les estoy contando es importante porque hay un eco en todos los exilios donde hay una obsesión con los judíos y lo estamos viviendo ahora. Quiere decir, en el mundo hay mil problemas. En Sudán hay 1 millón de refugiados. En el Congo ha habido en los últimos 10 años 8 millones de refugiados. Pero a nadie le importa nada. Lo único que importa es qué hacen los judíos con el único estado que tienen. Y esto es lo mismo. Quiere decir, cuando vemos Babilonia era un imperio gigante, vemos Persia era un imperio gigante. La obsesión que tienen con el pueblo de Israel es descomunal. Sabemos que cuando hubo esta inscripción en la pared, ese mismo día cayó Belshazzar en manos de los persas, con Darío. Y ahí entendemos cómo es que los judíos que están en Babilonia llegan a Persia y se extienden con el imperio persa. La clase pasada no tuvimos todo el tiempo para ver esto, pero de acá vamos a partir para ver un patrón que aparece en la Torá, que lo hemos estudiado en otros momentos, en Parashat Shabu, en otros momentos, y me parece muy importante. Daniel no es un profeta. Entonces, cuando hablamos de Daniel, no entramos en la categoría de profetas, porque los profetas sabemos que son los 4 profetas mayores y lo que se llaman los Treyazar o los 12 profetas menores. Daniel es un libro que no está contenido en el libro de los profetas, sino está contenido en Ketubim, que es la última parte del Tanaj. Y Daniel es un personaje muy similar a Yosef Atzadik, porque Daniel, bueno, Daniel era un integrante del Sanedrín y fue exiliado junto con el pueblo a Babilonia. Y como un experto en idiomas, un experto en ley, un experto en tantas disciplinas que tenían que tener los participantes del Sanedrín, Daniel sirvió en la corte de Nebuchadnezzar. De la misma manera que Yosef, el faraón sabía perfectamente que Yosef no era egipcio, sabía que era un esclavo hebreo que había sido vendido y que realmente fue a buscar su opinión por un sueño perturbador. Y vamos a repetir un poco el sueño porque ahorita vamos a analizar otras instancias en la Torá que aparece exactamente el mismo patrón. La visión que tuvo Daniel y la visión que tuvo Nebuchadnezzar, curiosamente, se compenetran.
Quiere decir, cada uno soñó y cada uno de sus sueños fue interpretado por Daniel de la misma manera que Joseph interpretó los sueños del faraón, sin usar profecía, sino más bien psicología. Pero psicología o no, es impresionante el resultado, porque lo que vio Nebuchadnezzar es un titán. Vi un titán, un hombre gigante, aterrador, con cabeza de oro, cuerpo de plata, vientre de bronce, piernas fuertísimas, fortísimas de hierro, y pies de hierro cubiertos por barro. Y es muy interesante porque esta es la visión que tuvo Nebuchadnezzar. El titán lo vio Nebuchadnezzar. Posteriormente Daniel vio una referencia de todo esto con otra simbología. Y esto es un tema muy importante porque los símbolos en los sueños son muy importantes y no pueden ser universales. Están completamente contextualizados a cada cultura. En algunas culturas soñar con una serpiente es de buena suerte, para otros es de mala suerte. Soñar para unos personas con que aparece un muerto es bueno, para otras culturas es malo. Quiere decir, es muy importante que no generalicemos nunca la interpretación de los sueños. Muy peligroso porque tiene que tener el contexto cultural. Daniel vio lo mismo pero en diferentes cosas. Vio un león con alas de águila. Vio un oso tipo grizzly devorando unas costillas en la boca. 3 costillas en la boca. Vio un jaguar con 2 cabezas y con 4 alas. Y finalmente vio un monstruo que parecía como un toro, pero entre un toro y un dragón, un toro con cuernos, con 10 cuernos, con dientes, con sangre en la boca. Lo interesante es ver que cada una de estas figuraciones hablan de lo mismo. Y eso es algo que me es importante porque ahorita vamos a ver todas las derivaciones de esto. El titán con cara de oro es el reino de Babel, que es Nebuchadnezzar y sus sucesores. Y esa es la parte como externa. Digamos que Daniel constantemente relató la parte externa. Nebuchadnezzar soñó con esto porque Nebuchadnezzar es un rey, pero no es un yehudí. Y al no ser yehudí, no tenía la capacidad de ver el interior. Nada más vio lo de afuera. Entonces, la cabeza de oro es el reino de Babel, que equivale al león al lado. El torso es que es de plata, es el imperio medo-persa, porque eran Media y Persia, y es el equivalente a un oso que tiene las costillas en la boca, 3 costillas en la boca. El vientre y los muslos en la parte superior es el imperio griego, que es bronce, y es el jaguar con 2 cabezas y alas. Y finalmente las piernas tremendas es el imperio de Edom, conocido como el imperio romano, que es a partir de la destrucción del segundo templo, y que es este ser como mitológico que parece entre mitológico y pesadilla, de un ser con colmillos y con cuernos. Daniel estaba viendo la parte interna de ese exilio y vio a los animales como depredadores porque los exilios, parte del exilio, en cada exilio el pueblo de Israel tuvo que enfrentar enemigos terribles y estaba viendo la voracidad. No es espacio para que analicemos los sueños de Daniel, pero cada uno de estos elementos son muy importantes. Quiere decir, la Gemara habla claramente por qué los persas son como los osos y por qué los babilonios son como los leones y por qué el imperio griego son 2 cabezas que luego se parten en 4. Es como muy interesante. Por ejemplo, les voy a describir Grecia.
Grecia se divide en dos cabezas, porque es Grecia y Macedonia. Y sabemos que Alejandro Magno no era griego, era de Macedonia, que fue el que más desarrolló el imperio griego y helenizó al mundo entero. ¿Y por qué cuatro alas? Porque el imperio griego y también de los macedonios se va a dividir después de la muerte de Alejandro Magno en cuatro reinos. Ahora, lo que quiero que vean no es nada más que el sueño es impresionante. Resulta que el sueño fue interpretado proféticamente y explicado que el pueblo de Israel va a vivir por estos exilios cuando todavía no han pasado. Y eso es lo más impresionante de todo, porque bueno, ok, Daniel vivió en la época de Babilonia y de Media y Persia, pero él no vio Grecia, él no vio Roma. Quiere decir, son elementos que están predicados en nuestra Torá y que están metidos en la fibra de la creación. Y esto es algo muy impresionante porque entonces resulta que la historia que nosotros sentimos que se va desarrollando por las cosas del hombre, y de repente vemos que mataron al archiduque Fernando, ¿no? Pues resulta que Franz Ferdinand lo matan, pero eso parece como que es fortuito, pero parece como que hay un predicho que estas cosas van a suceder. No sabemos exactamente a qué grado va a suceder, qué va a pasar en cada una de estas cosas, pero hay una historia que está sucediendo y que realmente ya está dicha. Pero obviamente no está dicho cuál es tu participación en el proceso. Porque históricamente la mayor parte del pueblo de Israel, al lado de estos imperios, se asimiló. Ustedes piensan que todos los Yehudim siempre fuimos gente muy, muy honesta y gente muy apegada y gente muy fiel a Hashem, pero la realidad es que históricamente somos un pueblo que si no hubiéramos tenido exilio, somos tan antiguos como los indios, los hindús, como los chinos, podríamos ser millones. Y somos pocos y tenemos una historia completamente diferente que el resto de las naciones. Por lo tanto, pues, esto es importante porque Daniel vivió en la época de Babilonia, vivió en la época de Persia. Inclusive se dice que en la Megilat Esther Daniel aparece con el nombre de Ataj, que era un consejero del rey. Ataj. Y lo vamos a ver en su momento, porque es un personaje secundario, pero ahí está. Ahora bien, ya que analizamos esto, vamos a mencionar varias cosas. La otra cosa que vamos a mencionar es que hay un escrito del Maharal de Praga que dice que realmente cada uno de estos exilios no fueron nada más el exilio, sino que fueron dos exilios por cada uno de ellos. Fueron los asirios y los babilonios, fueron los medas y los persas, los griegos y los macedonios, y Roma e Ismael. Porque ahorita estamos viviendo el final de los exilios. Obviamente no les puedo asegurar cuándo es el final, porque eso es algo que Hashem no quiere que sepamos. Y además el Rambam está codificado en el Mishneh Torah, que está prohibido que la persona haga cálculos y cálculos y cálculos que cuándo va a venir el Mesías. Quiere decir, así como dijo, es un principio de fe creer en el Mesías, también es una prohibición creer que tú puedes calcular y hacer cálculos de cuándo va a llegar el Mesías. Por eso dice, Beafalpi sheitmamea, ajá que lo llevó. Aunque se tarde, igual lo voy a esperar. Y este tema de no estar haciendo cálculos es un tema muy importante, pero es inevitable que las personas estamos muy inquietas porque nosotros sabemos que esto tiene una relación íntima con algo que nosotros ya habíamos hablado en alguna otra clase, que es los 6.000 años de historia que son equivalentes a los 6 días de la creación
y la era mesiánica. Entonces, no podemos evitar hacer cálculos porque nosotros estamos viviendo, Besrat Hashem, este año va a ser el 5786. Quiere decir, estamos viviendo realmente en el final del sexto milenio. Estamos acá. Pero no estamos al mero final, pero estamos acercándonos al final. Y por lo tanto, quiero que entiendan que hay una equivalencia, porque todo esto está pasando en el tiempo. Y por lo tanto, estamos viviendo en esta zona. Es decir, esto ya pasó, ya podemos hacer nuestro checklist. Ya pasó, ya está pasando. Y ahora estamos en la época donde el hierro se junta con el barro, que son los pies de hierro de Dom, Eudom, Roma. No, no se queden con la idea de Roma de Adriano y de Vespasiano. Piensen que estamos hablando que Roma es Occidente y es el imperio bizantino y Constantinopla y es el cristianismo y es Europa. Quiere decir, para nosotros el imperio romano son 2000 años, bueno, ya más, 2025 o un poco más del imperio romano. Y por lo tanto estamos hablando que al final, cuando ya se está apagando, ya se está como cayendo el imperio de Occidente, se junta con el barro, que es Ismael. El que habla ya de esta confluencia del exilio de Edom y el exilio de Ismael, que yo entiendo que ya habla abiertamente de eso, lo habla la Gemoré, el Talmud, y el que lo habla abiertamente así es el Gaón de Vilna, el Meral de Praga, el Gaón de Vilna también. Entonces resulta que estamos viviendo lo que se llama el talón, porque estamos viviendo los pies. Y a esta época, antes de la era mesiánica, porque la era mesiánica, Dios prometió que Mesías puede llegar en cualquier momento, pero que el Mesías y la era mesiánica máximo va a suceder en el año 6000. Quiere decir, ese es nuestro tope. Entonces estamos en los pies, estamos acá. Y por eso ese tiempo se llama Ikveta Meshiach, que significa en arameo los talones del Mesías. Significa, estamos viviendo los talones de los exilios. Y estamos viendo precisamente cómo Edom se conjunta con Ismael. Exacto lo que estamos viviendo hoy en día. Es como Europa y el Islam se están uniendo, lo cual es terrible, pero lo estamos viendo en nuestras narices. Y lo estamos viendo, lo estamos experimentando y estamos viendo un imperio occidental decayéndose, porque no nada más estamos viendo cómo se cae Europa, estamos viendo cómo Estados Unidos, con todas las ideas liberales, wokistas, posmodernistas, está en una decadencia terrible. Y estamos viendo cómo empieza a haber unificación entre Ismael y Edom en las Naciones Unidas, en países de Europa. Es alarmante, pero es parte del proceso. Y lo increíble de todo es que la profecía de Daniel, que no sé si lo comenté la semana pasada, la profecía de Daniel es impresionante porque dice que el titán, que tú lo ves y que dices, Shema, qué horror, qué tamaño de monstruo. ¿Quién va a tirar ese monstruo? ¿Quién puede con estas bestias? ¿Quién puede con un león alado y un oso feroz y criaturas terribles con dientes ensangrentados? Cada uno de esos son los reinos que tuvimos que vivir con ellos. Obviamente tampoco podemos decir que todo fue malo. El pueblo de Israel tuvo mucho aprendizaje de estar con estas culturas,
También tuvo cosas terribles, pero no todo fue terrible. También mucha de lo que es el galut es que Israel fue a proyectar su luz y a aprender y es un proceso de desarrollo. Pero al final resulta que este titán tropieza con una piedrita. Entonces resulta que una piedrita, que dice una piedra no hecha por el hombre, sino una piedra realmente de Dios, está frente al titán. Hasta me dan ganas de ponerla porque vale la pena para que vean, para que entiendan cómo me la imagino, ¿no? De repente hay una cosita así, así, una nada, una cosita, una piedrita. Y el titán se tropieza con la piedrita y se cae y se desmorona. Ese es el sueño de Nebuchadnezzar. Entonces, ¿qué significa? Bueno, la semana pasada expliqué que esa piedrita no hecha por el hombre es lo que se llama Tzur Israel. La palabra Tzur, bueno, aparece en la Torah, aparece en el Sidur. Siempre antes de decir la mitad decimos Tzur Israel, Kuma Bezrat Israel. Tzur significa la roca. Y la roca de Israel es Hashem. Quiere decir, la roca de Israel es Hashem. Es nuestra roca, es nuestra redención. Hay mucha connotación con la roca, porque también, ahorita se me acaba de ocurrir, pero si pensamos todas las guerras que están pasando ahorita, todo lo que está, toda la referencia, toda la conmoción del mundo, es la guerra por Jerusalén. Porque al final de cuentas, los palestinos a nadie les importan, ni a ellos mismos. Y cuando Ehud Olmert quiso darles a los palestinos para que hagan su país todo, lo único que estaba en tela de juicio, hasta iba a dar pedazos de Jerusalén, era Jerusalén. Entonces, esto es importante porque en el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, que es Jerusalén, y dentro de Jerusalén el lugar más sagrado es el Arabait, el Temple Mount, y el lugar más sagrado del Temple Mount es la roca, que nosotros llamamos la Eben Ashetía, la piedra de la fundación. ¿Qué es esa piedra de la fundación? Bueno, la piedra donde supuestamente el universo o el mundo se generó, todo Big Bang o lo que queramos pensar, tiene un punto de explosión. Bueno, aparentemente el punto de explosión para todo el cosmos es ese lugar y es el mismo lugar donde fue Kedat Yitzhak y es el mismo lugar donde fue el Sulam Yaakov, el sueño de Jacob. Quiere decir, tenemos que estar conscientes que no hay nada en la Torá que no tenga una referencia. Y todo es referenciable y todo es impresionante. Entonces nosotros hoy vemos los gigantes, Rusia, China, Irán, Estados Unidos, Europa. Vemos estos, vemos el gigante que es el titán, y vemos que una piedra lo hace caer y lo destruye. No sabemos cuándo va a caer, pero que va a caer, va a caer. Entonces, este es muy importante. Ahora, si tenemos que ver dónde está Purim, pues obviamente Purim está acá. Purim tiene que ver con el torso de plata y con el oso, que en su momento lo vamos a analizar. Ahora bien, esta información a mí me parece sumamente interesante, pero ahora vamos a ver algo más interesante. Hay un Medrash, hay un Midrash, hay muchos Midrashim.
hay compendios y compendios de Midrashim. Yo acabo de comprar uno que se llama Medrash Rabbah, que es uno de los más grandes compendios de Midrashim. Y en Breshit Rabbah, en el Midrash Breshit Rabbah, hay algo interesantísimo para que entendamos este proceso de Galut y de Geula. Nosotros llamamos Galut, en hebreo Galut es exilio, y Geulá es redención. Entonces lo que tenemos que entender es que este proceso llamado Galut y Geulá es un proceso que sucede de manera cíclica en el pueblo de Israel. Hay el Galut de Egipto y luego viene la Geulá. Después viene el Galut de Babilonia y después viene la Geulá. Después viene el Galut persa y después viene la Geulá. Después viene el Galut Yaván de Grecia y después viene la Geulá. Después viene el Galut Edom y después viene la Geulá. Bueno, traté de hacerlo muy gráfico para que entiendan que esta es una cosa cíclica. Es una cosa cíclica porque al final de cuentas, aunque nosotros percibimos el exilio como un castigo, y muchas veces percibimos el exilio como se van a tener que ir porque se portaron mal, porque hicieron las cosas mal, pues resulta que es más que eso. Como explicamos, todo esto sucede porque nosotros estamos tratando de explicar lo que es Anoji Aster Astir Panay, que dice Dios en su parte más profunda, dice, en ese día, Bayomaú, esconderé mi rostro. Entonces, el esconder el rostro es lo que nosotros llamamos, y vamos a ponerlo claro, galut. Galut es cuando Dios nos da la espalda o cuando percibimos que Dios nos está dando la espalda, aunque explicamos que Dios nunca nos da la espalda, simplemente, más bien nosotros le damos la espalda y percibimos que está Dios escondido. No es un problema en Dios, es un problema en nosotros. Y por otro lado tenemos el concepto de Geulá, que es cuando vemos a Dios de frente, cuando lo vemos con claridad. Y eso es muy interesante porque la palabra Geulá en hibrit es que está la Aleph presente en el Galut. Y esto es muy importante porque el Aleph, siempre Aleph, es el Shem Hashem, el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios está evidente, es Geulá. Cuando Dios está aparentemente, entre comillas, oculto, es Galut. Y esto se remonta, como vamos a ver ahorita, y dice el Medrash Rabbah, a la fibra de la creación. Quiere decir, la fibra de la creación, quiere decir, cuando Dios creó, y tenemos el Breshit bara et hashamayim betaretz, así, Breshit. Estamos hablando en el primer pasuk de Breshit, dice, Beharetz, Aitá, Tou, Babou, Behoshech, Alpnei, Teom. Beruach, Elohim, Merajefet, Alpnei, Amay. Esto significa, y la tierra estaba, dice, estaba Tou, estaba vacía, perdón, estaba revuelta. Vamos a ir poniendo acá qué es. Tou es caos. Gou es vacía. Foshes es obscura. Y Teom es abismo. Entonces nos están diciendo que antes de que hubiera creación, antes de que hubiera luz, antes de que hubiera orden, antes, quiere decir, el mal precede al bien en la creación. Esto es muy interesante. Por lo menos en el relato de la creación, no me voy a poner a hablar de la cosmogonía, pero desde el relato de la creación, el caos precede al orden
Lo vacío precede a la presencia, la oscuridad precede a la luz y el abismo precede a la planicie, por así decir. Cada una de estas cualidades, que es Tou, Babou, Hoshech y Teom, dice el Medresh Rabba que es una alusión, es un remes de un exilio que va a vivir el pueblo de Israel. Es interesante porque caos es Babel. Acuérdense que la palabra Babel, viene de Mebulbal. Mebulbal significa revuelto. Por eso es interesante porque se llama Babel cuando Dios les revolvió los idiomas y por eso se llama Babel, porque viene de Mebulbal, que significa revuelto, caótico. Entonces, el exilio babilonio, Babel, se refiere al caos. El exilio del Bou, que es el vacío, es Parás. El exilio llamado Hoshech es Yaván, Grecia. Y el exilio llamado el Teom, que es el abismo, que es obviamente lo peor, porque el caos es una cosa, lo vacío es otra cosa, la oscuridad es otra cosa, pero el abismo es así como inmenso. Siempre el de Edom es el peor. El monstruo de Daniel de Edom es el peor y las piernas del gigante son las peores, son las más tremendas. Y el abismo es Edom. Esto es muy interesante porque lo que significa es que hay una alusión a los exilios ya antes de la creación. Eso es muy interesante y en alguna clase vamos a explicar por qué parece como que la historia está escrita y por otro lado los judíos creemos que no hay destino. Entonces, eso es un tema muy importante que trata el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Derech Hashem, que habla de ciertas cosas que están como establecidas, como que son las ruedas de la historia, y por otro lado, él le llama a esas cosas como destinadas a suceder o llevadas de la mano de Dios que van a suceder, lo llama Anagat al-Yihud. Y por otro lado está que el ser humano tiene libre albedrío. Se nos dice que el ser humano es libre de escoger si quiere escoger la Torah, no la quiere escoger, si quiere ser idólatra, no quiere ser idólatra. Quiere decir, tenemos Bejira, está predicada la creación en la Bejira, y resulta que también hay una libertad en escoger. Entonces, lo interesante es cómo llevar el mundo y las ruedas de la historia y al mismo tiempo poder permitir el libre albedrío en el hombre. Pero esto ya está predicado desde la creación. Y esto es algo que tenemos que entender y así podemos también entender que este mundo, aunque nos parece caótico y horrendo y problemático, sigue siendo la manifestación de la voluntad divina. Así que no se preocupen, Dios tiene todo bajo control. Lo que pasa es que nosotros cuando vemos problemas entramos en dudas, normal, es normal tener eso. Entonces yo quería que vieran este Medres Raba, de habla de cómo esto está sucediendo ya en la creación. Y bueno, también les voy a decir una clave más, que dice, Berruach Elohim, Merrajefet al Pnei Yamayim. Eso es la era mesiánica. Entonces, ese pequeño pasuk de Abaharetz Hayatou Babo Bejoshech al Pnei Teom contiene toda la historia y tiene Berruach Elohim, Merrajefet al Pnei Yamayim. Y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y eso era mesiánica. Nada más para que entendamos, porque la Torah es como un código genético. El código genético es que tú, en tu saliva, tienes tus genes. Y yo puedo ver en tus genes quién eres tú. Todo tú y todo lo que va a ser tú va a estar desenvuelto a partir de un par de genes. Una X, una Y, pares de genes. Lo mismo es la Torah. La Torah es como una semilla que se va desenvolviendo, que se va abriendo, que se va desenvolviendo a través de la historia.
pero todo tiene un origen y una raíz. Y esta es la raíz del exilio y de la redención. Más allá que el relato bíblico. Quiero también decirles algo antes de entrar en el Brit Ben Abtarim de Abraham. Adán Arishon, que es la humanidad entera, va a experimentar el primer exilio que va a ser la raíz de todos los exilios. Porque Adán Arishon fue puesto en el Edén, leudá o leshumbra, para cuidarlo y para trabajarlo. Y Dios le dijo, te puedes quedar acá, quiere decir, podría haber escogido el hombre quedarse en ese estado edénico, o podía salir y comer y hacer su voluntad. Bueno, resulta que el hombre hizo su voluntad y por lo tanto es el primero que experimenta el exilio. Por lo tanto, nosotros somos las reverberaciones, somos las ondas que continúan del exilio de Adán. Somos Adán saliendo al exilio. Estamos ahora en México como judíos viviendo el exilio de Adán en nuestra individualidad. Así es como debemos de ver el Galut y la Geula. Entonces, el primero de todos los exilios, obviamente es el exilio de Adán, de Ganede, que fue expulsado a esta realidad. Y posteriormente hay muchas otras reverberaciones en la misma Torá que quiero hablar de ellas. Esta escena del Brit Ben Abtarim aparece en la parashá Lech Lecha. Esta parashá que Abraham despierta y Dios le dice, Lech Lecha mi arceja. Ok, toda esa parashá tiene muchas cosas, cada cosa es fenomenalmente importante, pero tiene algo que por algún motivo, cada vez que lo doy, como que la gente me dice, es que yo no lo conocía. Obviamente ustedes a lo mejor sí ya lo conocen, pero definitivamente se trata aquí de algo muy primario que muchas veces se nos pasa desapercibido, que es algo fascinante, que no es otra cosa que el Brit Benaptarim, el pacto entre las partes. Entonces quiero aclarar que el pacto que hizo Dios con Abraham, el primer pacto que hizo es este. Y el Brit Milá es otro. Quiere decir, nosotros pensamos que Dios hizo un pacto con la humanidad y llamarlo, pues no. Hizo un pacto con Noah, que es el pacto de las Noajidas. Hizo un pacto con Abraham, un primer pacto llamado el Brit Ben Abtarim. Hizo posteriormente el Brit Milá con él. Entonces es muy interesante porque cada pacto confiere otras cosas. El Brit Ben Abtarim es una escena que realmente cuando la leemos es muy difícil de entender. Y obviamente lo que tenemos ahorita de información es gracias a que los Jajamim, Hazal, tuvo la paciencia y la grandeza de irlos abriendo y entender qué es. Está Abraham con Dios. Y Dios le dice, vas a tener hijos, vas a tener tierra. Y a Abraham se le ocurre preguntar a Dios, ¿cómo voy a saber que mis hijos van a ser merecedores? Primero que todo, ni tengo hijos, así dijo. Sajacol, antes de todo, no tengo hijos. Y ya soy un viejito. Segundo que todo, ok, voy a tener hijos, tú dices, tú eres Dios, me puedes dar hijos, pero a lo mejor mis alumnos van a ser hijos, no sé cuál es el Jeshua de Dios, dijo Abraham, pero ¿cómo voy a hacer que mis hijos van a merecer lo que yo merezco? Esta es una escena muy importante porque esta escena es el principio del judaísmo. El principio del judaísmo es Abraham cuestionando a Dios y preguntándole, Meida Kirashena, ¿cómo voy a saber que, que mis hijos van a ser como yo y van a tener el merecimiento de la tierra de Israel y van a tener descendencia? ¿Cómo yo lo sé? Yo misma, tú misma, cualquier persona acá, no podemos poner las manos al fuego por nadie. A duras penas por nosotros, si es que. ¿Cómo voy a saber que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos
van a tener la fuerza y la identidad y el sehut, el mérito de tener la tierra. Y entonces, en esta escena, en Breshit, dice así, dice, y sucedió, Dios le está contestando a Abraham de su duda existencial. Dice, y sucedió que al ponerse el sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que un temor, una gran oscuridad cayó sobre él. Está impresionante porque en Ibrit dice que una tardemá nafla el Abraham. Dense cuenta que Abraham acá no está con Hey, es Abraham, no es Abraham. Quiere decir, es antes del cambio de nombre y del Brit Milá. Entonces, una tardemá es un estado de trance que es lo más parecido a estar entre dormido y en profecía, tardemá. Una tardemá nafla al Abraham, un estado de trance cayó sobre Abraham, Behine, y resulta, y entonces dice, Eima, Hasheja, Gedolá, Nafla, Alaf. Un temor, Eima es como un susto, con una gran oscuridad terrible. Cayó, una oscuridad gigante cayó sobre él. Tú lees este paso y bueno, dices, tuvo una pesadilla, ¿no? No, no, esta interpretación es una de muchas, pero es la que quiero que seguir con el hilvanado de ideas. La interpretación de Rashi dice, el temor y la oscuridad son visiones de los exilios futuros. Quiere decir, no nada más le dijo, vas a tener hijos, dice, no nada más vas a tener hijos, van a estar exiliados y van a vivir, le enseñó toda la historia del pueblo judío a Abraham. Abraham no tenía ni hijos cuando vio la historia de sus hijos hasta la Shoah, vio todo. Por eso se asustó y vio la oscuridad y tembló. Entonces Rashi, medieval de Provence del siglo XIII, XI, del siglo XII, dice, es los exilios futuros. Nachmanides dice, todos los exilios están en potencia en Egipto, pero se ramifican históricamente en diferentes cosas. Quiere decir, Egipto, que es algo que va a vivir el pueblo de Israel y que obviamente Abraham con su pregunta provocó que se desenvuelva esto. No es que no iba a pasar, simplemente le fue avisado a Abraham que su familia va a ser exiliada y va a ser redimida. Entonces dice el Ramban Nachmanides que todos los exilios se van a ramificar de Egipto y que todos los exilios están contenidos en esta visión que tuvo Abraham. Entonces el Zohar HaKadosh dice, esa gran oscuridad son las clipot, son los ocultamientos, es el mal de estas naciones que rodean a la Shejinah, porque recuerden que la Shejinah sale al exilio con el pueblo de Israel. El Arizal dice, ve en los exilios un proceso de tikkun. Cada exilio tiene un propósito. Dice el Zohar y dice el Talmud, el mundo, las personas salen al exilio por falta de da'at, por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Por lo tanto, tenemos que adquirir da'at en el exilio. Y cada exilio hace una reparación para las naciones y para Israel. Es multidisciplinario. Y cada exilio va a liberar y va a rescatar chispas de santidad que están atrapadas en esa cultura o nación. Quiere decir, el hecho de que hubo judíos en Afganistán, y hay judíos en Siria, y hay judíos en Lituania, y hay judíos en Riga, y hay judíos en Francia, o hubo judíos, es porque el contacto de los Yehudim con los Goim en esos lugares revela y libera la luz que está atrapada en esas naciones porque hubo una ruptura de vasijas y la ruptura de vasijas hizo que luz muy buena quedara esparcida por todo el cosmos, bueno, por todo el mundo.
Por lo tanto, el exilio tiene muchos propósitos, como acabamos de ver. Y uno de los propósitos es liberar y redimir esas luces que están perdidas. Por eso no entiendo por qué los Yehudim no hacemos más buena onda con los Geirim y los aceptamos, porque venimos a jalarlos a la Kedushá. No sé por qué tenemos tanta dificultad de entenderlo. Después, el Brit Ben Abtarim, sucede que Dios le pide a Abraham que ponga, que él se siente, imagínense Abraham, se los voy a hacer en un pequeño diagrama. Se pone acá Abraham, está Abraham en un como tapete persa, nada más para que tengan una idea. Está Abraham acá sentadito. Y Dios le dice que ponga ciertos animales, por eso se llama un Brit, porque va a ser un Brit con él. No es nada más la visión que tuvo, la visión que tiene es esa visión perturbadora que no lo dejó nada tranquilo. Le dejó tranquilo de que va a tener hijos, que van a llegar al final, pero ¿a qué precio? Quiere decir, Abraham vio toda la historia del pueblo de Israel. Y está Abraham sentadito acá, y de repente le dice Dios, pon acá una novilla de 3 años, una eglá, un egel femenino, un eglá, una novilla de 3 años. Pon acá atrás una cabra de 3 años, un ez. Pon un carnero de 3 años, un ail, y pon un pichón, y luego pones una paloma. Y es una de las visiones más desconocidas de la Torá y está tan importante. De repente un fuego del Shamay, así un fuego, atraviesa aquí y parte a la novilla y parte a la cabra y parte al carnero. Y es interesante porque precisamente partió los animales en dos. Y los pájaros, tanto la tórtola como el pichón de paloma, no los separó. Entonces, esta visión es una visión muy extraña. Yo tengo un libro que habla de esa visión, que es un libro de Raf Hutner, de Raf Itzhak Hutner, que es como la línea de estudio que yo tengo, porque era alumno del alumno del alumno del Gaón de Vilna, es como esa línea del arte de Slobotka, no sé, muy interesante la línea de Raf Hutner. Y Raf Hutner escribió y explica esto en nombre del Gaón de Vilna, y esto es una visión muy interesante, porque dice que cada uno de estos animales tiene su relación íntima con uno de los exilios. Y como se dan cuenta, ya hablamos de ellos. Entonces es Babel, Parás, Grecia, Edom y finalmente Ismael. Y es muy interesante. Por eso es muy interesante ver que diferentes escenas de la Torá le explican. Creo que tengo acá una imagen con la explicación de esto. Permítanme. Así es. Brit Ben Abtarim y su explicación. La Eglá es Babilonia, que es la destrucción del primer templo, y el exilio babilónico que va a durar 70 años. Acuérdense que después de 70 años, Ciro trató de que regresaran los judíos, al poco tiempo muere Ciro, sube a Hashverosh y entra la época de Persia, de Parazo y Madai. Esa es la cabra. Pasan los decretos de Amán, la época de Hashverosh, Purim, todo esto, y después viene la época de Grecia, que es el carnero. En alguna ocasión estaría interesante estudiar cada una de estas. Lo que pasa es que no puedo detenerme en todo porque no acabaríamos nunca, pero me parece muy interesante y relevante decírselo. El carnero también que parten a la mitad es Yaván, que es Grecia, que es toda la época de los Hashmonaim, toda la época de los Maccabim.
Después vienen las aves. Viene primero, obviamente, Roma, que es un exilio largo y múltiple. Roma, cristianismo. Y las aves no partidas implica que es un exilio sin fin, claro, porque los otros como que llegan a su límite hasta la redención mesiánica. Pero igual estamos hablando que son 5 elementos. Entonces resulta que todos esos 5 elementos se remiten a lo mismo. Babel, Persia, Grecia, Roma, Ismael. Lo mismo aquí, Babel, Persia, Grecia, Roma y el cuernito último, Ismael. Y lo mismo esto. Entonces, es como muy presente en la fibra de la creación que esto va a suceder. Entonces, también esto no nos debe de sorprender que está pasando. Simplemente está pasando. Hay mucha gente que lo que está pasando no lo entiende, pero si tienes Torah, entiendes perfectamente que estamos viviendo el final del exilio de Edom, donde se mezcla con el exilio de Ismael, que es terrible, pero dentro de lo terrible también está que ahí se acaba. Entonces, es terrible, pero se acaba, y es terrible y gana Israel. Entonces, tenemos que tener esta claridad para poder enfrentar con más claridad lo que viene. Muy bien. Bueno, por si fuera poco, tenemos otra referencia que a mí me parece fascinante, que es el sueño de Jacob, del Sulam Jacob. Entonces, quiero contar un poquito el contexto del sueño. Jacob nació junto con Esaú, un embarazo gemelar. Rivka estaba muy atormentada de ese embarazo. Finalmente nacieron, eran gemelos, eran mellizos. Y en un principio, pues te describen que Esaú es así, Jacob es así. Y como que Esaú es un ser de exteriores, con intereses muy concretos de cosas físicas. Y por otro lado tienes a Jacob, que es un Ishtam Yosheboalim, un hombre simple, íntegro, estudioso. Y entonces hay esta escena que es muy importante, donde Itzhak piensa que va a morir, aunque se equivocó porque vivió muchos años más, pero él piensa que va a morir y quiere bendecir a sus hijos. Y esto es un tema muy interesante y muy, muy de Rosh Hashanah, pero ya tendremos la oportunidad de platicarlo después. Itzhak es el Av del Din. Itzhak es el padre del Din. El Din es la segunda midá del árbol de la vida. Es el juicio, es el discernimiento, es la disciplina. Itzhak ve las cosas de manera muy lineal, muy como son. Entonces dijo, tengo 2 hijos. Tengo un hijo materialista y tengo un hijo estudioso, espiritual. Entonces le voy a dar una braja al materialista para que tenga mucho dinero y que tenga derecho a todo este mundo. Y al espiritual le voy a dar una braja para que crezca en toire y mitzvot y todas las cosas buenas. Suena lógico. Si tú tienes un hijo, bueno, para los negocios dejas el negocio, tienes un hijo que es bueno para la universidad, pues que se vuelva profesor. Quiere decir, la visión de Itzhak es una visión de una persona correcta, justa. Y ahí viene la grandeza de Rivka, porque Rivka dice, no, 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 mi esposo se está equivocando, porque también Jacob tiene que comer. Quiere decir, no, no nada más de Torah vive el hombre, ¿no? También tiene, ein kemach, si no hay harina, no hay comida, si no hay pan, no puedes rezar. Primero tienes que ir por tu existencia física y luego viene lo demás. Entonces, vino Rivka y cambió todo para que la braja se fuera a Jacob. Jacob se tiene que escapar de, de la casa de sus padres porque el hermano, que es Isaf, lo quiere matar. Obviamente todo este problema que tenemos con Edom, pues viene de acá. Quiere decir, siempre podemos en la Torah ir atrás y atrás y atrás y encontrar las raíces de todo.
Y por eso tenemos que estudiar Torah de esta manera. La gente que saca un Dvar Torah y como un fuego artificial, pues no llegas a nada. Por eso no nos dice nada todo lo que hablan los antisemitas, porque no tienen contexto histórico, no tienen nada. Nosotros sabemos todo esto. Y lo que sucede es que él se va, dice que dejó Beersheba y se fue a Harán a casarse, a huir del hermano, a buscar mujer. Y de repente llegó a un lugar que no te dicen qué lugar es, que es muy interesante, que constantemente cuando llegan a ese lugar nunca te dicen el nombre del lugar. Pero llega a un lugar donde a pesar de que era de día, se tiene que ir a dormir, como que se bajó el sol, tiene que pasar ahí la noche. Y en ese lugar, que hay una piedra, que hay varias piedras y luego se vuelve una piedra, en ese lugar de la piedra, hablando de la piedra del sur de Israel, tiene que pasar la noche y Jacob tiene un sueño, que es un sueño impresionante, que es una de las primeras experiencias místicas relatadas aquí en la Torá, que es el sueño de la escalera, en el que Jacob ve que hay una escalera que conecta el cielo con la tierra y ve todo una historia pasando en la escalera. Quiere decir, es muy, muy interesante la historia, pero es muy interesante lo que el Midrash cuenta de ese sueño. Entonces Jacob está dormido en el piso, viendo la escalera, y está viendo cómo ese lugar específicamente donde tuvo que pasar la noche, que obviamente es Jerusalén y es el Eben Hashetía, está recargada la escalera en la tierra y es el lugar que conecta, como es un portal que conecta con la dimensión del Shamaim o la dimensión que está no visible, y ve cómo diferentes grupos de ángeles suben y bajan. Entonces hay toda una conversación que está viendo Jacob, que de repente sube un ángel y baja. Sube otro ángel y baja. Sube un tercer ángel, sube más y baja. Y de repente ve un cuarto ángel que sube y sube y sube y sube y sube y no ve cuando baja. Entonces él desesperado le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces básicamente cada uno de estos ángeles dice, es en el parashá en Zohar Bayetze, que es la parashá del Sulam, explica que cada uno de estos ángeles representa un exilio. Y el primer ángel que vio, subió 70 escalones y vio cómo bajó. Entonces él entendió que fue un algo, pero como que regresó, entonces quedó tranquilo. Vio el ángel de Persia que sube y baja. Entonces significa, hay un galut, hay una geula. Hay un galut, hay una geula. Vio el ángel de Grecia, el ángel de Yaván, que asciende, galut, baja, geula, que es el exilio griego. Y finalmente ve un ángel que sube y sube y sube y sube y no ve su bajada. Y Dios le dice, cálmate, porque te aseguro que va a bajar. Dice, aunque suba y suba y suba, al final yo lo voy a hacer bajar. Entonces se queda Jacob más tranquilo. Entonces, ese ángel, que obviamente es el ángel de Edom, llevamos en el exilio 2000 años. Quiere decir, estamos hablando en todos los pasajes que se puedan ustedes imaginar del mismo concepto. Son las piernas del titán, es el monstruo terrorífico, es las piernas de hierro. Estamos viendo exactamente todo el tiempo el mismo patrón y Dios le dice, tú tranquilo, porque también va a descender. Y va a descender. Y yo me voy a encargar que va a descender. Entonces, también, aunque estamos aterrados de ver esto, también estamos con la tranquilidad de que llega un fin. El problema sería que esto sería eterno, ¿no? ¿Hasta qué? Ahora otra vez antisemitismo, y otra vez esto, y otra vez una destrucción. ¿Cuánto más? Todo el mundo decimos, ¿cuánto más? Bueno, va a llegar un tiempo que va a parar. Esperemos que tengamos
el sehut de ya frenarlo y de que ya venga la Geulá y que Hashem nos asista como la piedrita, ¿verdad? Entonces es lo que estamos esperando. Entonces yo prácticamente esto es la clase de hoy. Yo con esta clase terminamos los antecedentes de históricos de el Astir Esterpanay, que significa cuando Dios oculta su rostro. Pero quiero hacer una claridad. Dios no oculta su rostro. Dios nunca oculta su rostro. Lo que pasa es que nosotros, a través de nuestras inconsistencias de carácter, a través de nuestro egoísmo, a través de nuestra poca emuná, a través de nuestra poca disciplina para servir a Shem, para entenderlo, para tener una relación, por estar tan involucrados con nuestra propia sobrevivencia y nuestros propios problemas. Nosotros creamos clipot y las clipot son cubiertas, son como cortinas, son cáscaras que impiden ver el rostro divino. Entonces, el proceso de Galut y de Geulá es que en el Galut estamos llenos de clipá y por lo tanto cuando estamos en el Galut estamos a expensas, estamos como sin la protección divina. Obviamente Dios está presente, pero Dios no es evidente a menos que tengamos las condiciones para hacerlo evidente. Y el tema es que no podemos hacerlo de manera individual. Claro que yo soy responsable de mí, y Lili de ella, y Raquel de ella, y Sarita de ella, pero nosotros no nos manejamos como, bueno, yo estoy bien y pues que el mundo me vale. Nosotros somos Am Israel y necesitamos de la unión, necesitamos de la masa crítica, necesitamos de estar en armonía, en estar en unión. Ya déjate en paz, pero por lo menos en shleimut, en compleción. Y por lo tanto, estos elementos que vamos a empezar a ver en la historia de Purim van a ser muy importantes porque nosotros vamos a, el libro de Esther, Megilat Esther, se llama el libro que nos va a acompañar en el exilio, más que ningún otro libro, porque se llama el libro donde la Shejinah se exilia con su pueblo. Y es muy importante la historia de Purim, porque la historia de Purim es la historia en donde todo está sucediendo de manera rara, caótica, inentendible. Se ve como que todo es parte de un proceso de micrés, como así pasó. Y pues ahora estaban los judíos ahí, y ahora el rey se emborrachó y mandó matar a la esta tipa, a Vashti, y luego se arrepintió, pero ya no tenía Vashti, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le trajeron mujeres y se encantó con una mujer que era Esther, y tú ves toda esta historia extraña, de la misma manera que vemos todo lo que hemos vivido como pueblo, es una historia extraña. Por eso dice el Tehilim que decimos antes el Shir Amalot que decimos antes del Birkat Amazon, dice, Ainu que Holmim, era como un sueño, en un sueño tú puedes pensar cada tontería, en un sueño puedes estar en un viaje y al mismo tiempo estás viendo un ser mitológico, como que no hay un orden, así como los sueños no son ordenados, puedes estar disfrutando de un momento y estás aterrado en otro momento. La existencia de Am Israel a través de la historia, a través del Galut, es como una pesadilla. No todo es pesadilla, ha habido momentos buenos. El pueblo de Israel ha prosperado en cada uno de estos exilios, ha tenido muchas cosas que ofrecer, que aprender de las naciones. Pero cuando dice que Ainu que Jolmim estábamos como soñando, es que llega un momento donde dices, "Ay, no puede ser lo que vivimos, fue como un sueño con tantos elementos caóticos y complicados. Y el libro de Esther nos enseña a ver que Dios siempre está presente.
Y Dios está presente siempre. Y puede ser que no es evidente porque la evidencia de Dios requiere de ciertas condiciones. Y también explicamos que si fuese evidente, perderíamos libre albedrío. Entonces, como un padre que no tiene que estar presente para que los hijos hagan lo que tienen que hacer. El padre se tiene que ir alejando de los hijos, los tiene que dejar poco a poco. Primero los dejas en el kinder, luego los dejas ya en la primaria, luego ya se van de Akshara y luego ya se casan y después hacen su vida y luego se van a otros países. La idea no es que el papá los abandonó, la idea es que el papá les permitió desarrollarse, crecer y crecer en emuná, crecer en conciencia. Por lo tanto, esa es la cuestión del background filosófico, histórico de Megilat Esther. Entonces, Megilat Esther, vamos a empezar cuando terminen las fiestas, porque, como les dije, todas las fiestas caen martes y miércoles, y vamos a empezar el texto tal cual. Entonces, vamos a dedicar estas clases que las grabo, vamos a poner el texto, vamos a ponernos a aclararnos el texto. Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista gramatical, de la filosofía, de la historia, del Zohar. Vamos a ver el Medres Raba de Esther. Hay tantos libros, hay tanto que narran lo de Esther, que nos vamos a quedar impresionados de cómo un libro que se lee en media hora y que parece una historia infantil, resulta que tiene tantos aprendizajes y tantas cosas que aportarnos. Quería preguntarle si tienen alguna duda.